Como es mi deber constitucional y legal en materia de rendición de cuentas establecida por el nuevo Estatuto Anticorrupción, hoy quiero decirle, honorables concejales de Zambrano, que esta administración viene trabajando desde diferentes frentes: educación, salud, saneamiento básico, desarrollo agropecuario, agua potable, finanzas públicas, etc. Para cumplir con las metas trazadas, desde luego, quiero manifestarles que no fue fácil encontrar una ruta que permitiera dar continuidad con la planeación del desarrollo local, precisamente por las dificultades del plan con la anterior administración, teniendo en cuenta la responsabilidad de entrega de informes a las distintas entidades de control del Estado. Pero no fuimos inferior a nuestra responsabilidad y pudimos, con el esfuerzo de todos, cumplir con todas las obligaciones. Un gran paso que se dio en estos meses de trabajo fue la concertación, elaboración y presentación y aprobación del plan de desarrollo para el cuatrenio. En el día de ayer recibí vía correo certificado la comunicación de la Gobernación de Bolívar, que nos comunique que el plan cumplió con los requisitos de tipo legal y que se encuentra incluido dentro de los planes de desarrollo a concursar en el programa Colombia Líder, que adelanta el DNP para escoger los mejores planes de desarrollo del país. Dentro de los logros obtenidos y que nos mantiene con gran optimismo es la consecución de recursos por el orden de 7.500 millones de pesos para desarrollar el proyecto de los espolones contra inundación en nuestro municipio, de los cuales le voy a hacer entrega al señor presidente del Consejo para que le llegue a cada uno de ustedes una copia donde está certificando el doctor Carlos Iván Márquez de cuántos recursos están incluyendo, cuántos se están incluyendo para el municipio de Zambrano. Le voy a permitir leerlo. La Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre presentó a la Junta Directiva del Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre una solicitud de recursos para 27 proyectos de mitigación de zonas afectadas por la segunda temporada de lluvias del 2011, la cual fue aprobada junto con los criterios de ejecución que se indica a continuación. La Unidad de Gestión de Riesgo es el ejecutor de los recursos. Se conformará un comité técnico integrado por los responsables sectoriales: Viceministerio de Agua, Saneamiento Básico, Transporte, Azocar, Educación y Filoprevisora y la Unidad de Gestión de Riesgo. Los proyectos son formulados por las alcaldías y gobernaciones y deben ser avalados por el Consejo Municipal y Departamento de Gestión de Riesgo de Desastre y responsables sectoriales a nivel nacional. Los gobernadores y alcaldes y entidades responsables sectoriales remitirán a la Unidad de Gestión de Riesgo el listado de los contratistas idóneos para adelantar esta obra, para ser invitados a participar en el proceso de invitación privada que la unidad adelanta. El plazo de ejecución de obra será máximo de 6 meses. En este sentido, dentro de los proyectos que la Unidad de Gestión de Riesgo ha priorizado se encuentran 3 de su departamento: control y estabilización de obra en Achí, control y estabilización en Atillo de Loba y control y estabilización en Zambrano Bolívar, protección de la margen izquierda del río Magdalena mediante la construcción de 10 espolones, 153 millones de pesos. Cabe señalar que este valor incluye las obras, la interventoría y la supervisión técnica y la administración del proyecto. Para ello se estima el valor de la interventoría y supervisión en un 8% del valor total. De acuerdo con el procedimiento de ejecución de los recursos, los proyectos de Atillo Loba y Zambrano fueron remitidos a la entidad sectorial para su validación técnica. Asimismo, solicitamos los listados de los contratistas e interventores antes del lunes 3 de septiembre, para lo cual debe tener en cuenta que los contratistas y interventorías son un proyecto propuesto por la gobernación e igual número propuesto por la respectiva alcaldía. Los contratistas postulados para participar en la selección se hará a través de la Unidad de Gestión de Riesgo. Debe cumplir con mínimo los siguientes requisitos. Allí está la prueba de que los recursos que se han conseguido por la Unidad de Gestión de Riesgo y mando el doctor Carlos Iván Márquez, ya la alcaldía de Zambrano cumplió con lo que tocaba. Enviamos 3 hojas de vida de contratista y ya esto reposa en la Unidad de Gestión de Riesgo. 7.500
millones de pesos para desarrollar el proyecto de la construcción de muralla en Polonia contra la inundación de nuestro municipio. Obra que anhelamos todos los sanbaneros que estamos aquí y no nos queremos ir, porque a nuestra voluntad política siempre ha visionado en que este pueblo, que ha sabido soportar el amargo trago de la construcción del puente, vuelva a ser el gran puerto comercial sobre el caudaloso río Magdalena. En estos días que visité la ciudad de Bogotá, recibí también una gran noticia por parte de INVIA con la aprobación de 2 proyectos de mejoramiento de las vías terciarias por el orden de 2.000 millones de pesos. Repercutirán en el desarrollo de la zona rural que desde inicio de año hemos dado, atendiendo precisamente con la reparación de vías como Capaca, Florida, Mongal, Cachipay. Les quiero aclarar la de Cachipay y Mongal, que se viene adelantando con recursos de Colombia Humanitaria. Es una obra con la cual hemos tenido inconvenientes con los constructores. El día 23 estuve en la ciudad de Bogotá, en la Procuraduría, en la cual por esta vía empezamos un proceso de liquidación. La recomendación que nos hicieron allá es la liquidación de la interventoría, para que con una nueva interventoría empecemos el proceso nuevamente y que a diciembre, con el favor de Dios, el contratista esté terminando esta vía. De esta vía le voy a entregar también al señor presidente del Consejo, le voy a entregar la certificación de las 2 cuentas que se abrieron en Banco Occidente, de las cuales tienen nombre, uno de la vía Delirio y otro de la vía Salitral. Aquí le voy a también a reposar los documentos en los cuales ya se abrieron las cuentas del Banco Occidente, se enviaron los documentos que envía. Estaba solicitando el alcalde, hace falta lo de las facultades para firmar convenio, que también se lo vamos a presentar en el día de hoy al Consejo. Las intervenciones también han sido fuertes en el sector de salud. Se está mejorando la planta física de la S Hospital San Sebastián y el puesto de salud del kilómetro 1. También se están haciendo obras que vienen arrastrando por muchos años este centro hospitalario, con un trabajo importante a través de la gerencia en el cobro de facturas a la ARS y el pago puntual en lo que ha corrido la vigencia de empleados de la planta de la OPS. En las instituciones se logró rescatar una contratación que iba camino a perderse para mejorar la infraestructura. Se tuvo que denunciar ante los órganos del Estado para que aparecieran también los contratistas y dieran inicio por las obras que alcanzan un orden de 350 millones de pesos. Para cumplir los lineamientos de la 617 del 2000, que limita a ser generadores de ingresos como mecanismo de autogestión y eficiencia fiscal y administrativa, iniciamos la gestión ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el GAP, para la actualización cadastral y tener al día el registro general de los predios para poder iniciar los procesos de cobro y mejorar los ingresos tributarios del municipio y reducir el nivel de dependencia que tenemos sobre los recursos girados por el Estado a través del Sistema General de Participación. Para fortuna en los municipios hoy tenemos otra fuente de recursos, como es el Sistema General de Regalías, donde fueron aprobados para el año 2012 por regalías de impacto local la suma de 306 millones de pesos, que nos permitirán desarrollar programas de infraestructura local. Asimismo, se asignaron el funcionamiento de la Oficina de Planeación, la cual debe ser dotada de un software y de equipo para hacerla más funcional en materia del banco de proyectos. Estamos también trabajando con el Banco Agrario en la asignación de créditos mediante un convenio para los agricultores y pequeños ganaderos, para que puedan salir de la crisis económica que en los últimos años los viene azotando a raíz de las inundaciones y la violencia. Estamos avanzando en el desarrollo de políticas públicas que permitan cumplir con la Ley 1448 del 2011. Es por ello que se está elaborando el Plan de Acción Territorial con una estrategia de incorporar los programas de desarrollo, de apoyo a las víctimas y desplazados del municipio, en el marco de la atención y reparación integral. Esto de la mano con el Comité Municipal de Justicia Transitorial. A continuación me permito relacionar algunas de las estrategias programadas para los próximos años.